Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Hola amigos, Shalom, un abrazo muy apretado, lleno de todo nuestro cariño para cada uno de ustedes. Estamos rogando, pidiendo al Eterno por el pueblo de Israel, por la comunidad judía en el mundo. Y esperamos y rogamos al Eterno que a los que están en Israel, que han atravesado momentos tan estresantes, duros, difíciles, que el Eterno los fortalezca, que el Eterno les provea, les dé ese ánimo, esa paz que solamente Él puede dar y que sobrepasa todo entendimiento, ese shalom, esa noá, ese reposo que viene del Espíritu, del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, repose sobre cada uno de ustedes y puedan levantarse, poder restaurar sus vidas, poder recibir esas nuevas fuerzas, esas fuerzas como de un búfalo que dice la Escritura, que el Eterno da a aquellos que esperan en Hashem. Dios, sin lugar a dudas, está con Israel a pesar de todas las corrientes de voces que dicen que no, que Dios abandonó a su pueblo y que ya Israel no es el pueblo de Dios. Pero lo que aquí vale y lo que cuenta es lo que Dios dice. Y Dios nunca ha abandonado y nunca ha dicho que abandonaría o dejaría desamparado a su pueblo incondicionalmente, a pesar de que Israel haya dado la espalda o Israel no tome en cuenta a Dios en su vida o en sus decisiones. Aunque con todo esto que está sucediendo, yo creo que Dios está despertando el corazón de muchos de su pueblo allí en Eretz Israel y fuera de la nación de Israel, que están dispersos en varias naciones. Está despertando el corazón a buscarle al Eterno, a recordar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al único Dios que puede guardar, cuidar y proteger a su pueblo. Vamos a llegar momentos en que ninguna nación va a ayudar a Israel, ninguna nación va a querer apoyar o estar del lado de Israel, porque Dios va a hacer que su pueblo vuelva a Él, que solamente lo miren a Él. Y vamos a leer algunos versos de esto porque hoy quiero transmitirles aliento, ánimo, esperanza, fe de lo que Dios quiere y va a hacer para con Israel. Se está diciendo que puede ser que ahora venga la era mesiánica, se está anhelando ese momento, ese tiempo mesiánico donde las escrituras hablan de paz, hablan de seguridad, hablan del Mashiach, pero la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos es si realmente anhelo estar con Dios, amo a Dios, anhelo y deseo su presencia, su palabra, poder caminar, poder entender, poder conocer realmente al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de los pactos, al Dios fiel, verdadero, al Dios altísimo que es grande y que es digno de suprema alabanza, como leíamos en el Shabbat pasado, en este salmo maravilloso, 145, donde dice: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Está en mi corazón el alabar su nombre, en exaltar su nombre, en reconocer su grandeza, su poder, su salvación, su redención, su amor, su provisión. O simplemente la era mesiánica es anhelar, querer hacer lo que a mí me gusta,
sin tener restricciones, sin que nadie me diga eso está mal, que nadie me enseñe lo que tengo que hacer, porque a veces anhelamos cosas buenas, pero nuestro corazón está lejos del Eterno, lejos de Hashem, lejos de su palabra, de sus misbot. Y nada bueno hay fuera de Dios. Dios es bueno y sabe dar cosas buenas a los que le piden, a los que le aman, a los que caminan, guardan y hacen la palabra del Eterno, como Yeshua dijo, que no solamente es que hay que oír la palabra o conocer la palabra del Eterno, sino aquel que la oye y la hace. Es como comparado a un hombre que edifica su casa, su vida, su entorno, lo desarrolla y lo construye sobre la roca firme, fuerte, que vendrán vientos, tormentas, dificultades en la vida, pero que no sufrirá daño. Pero aquel que oye, que conoce, que anhela, pero no hace la palabra de Dios, no la vive, no la atesora, no es parte de su corazón, de sus decisiones, es como aquel que construye su casa sobre la arena, que vienen vientos, lluvias, el agua, y su daño, dice la Escritura, es muy grande. Quiero leerles hoy, teniendo esa línea de lo que hablamos cuando el pueblo judío volvió de Babilonia, del cautiverio de Babilonia, que estuvo 70 años allí, pero cuando llegaron muchos que fueron llevados cautivos, eran hombres piadosos, hombres, mujeres, familias que amaban a Dios, que cuidaban su palabra, y sin embargo así igualmente fueron llevados cautivos, tuvieron que sufrir la separación de su ciudad, de Jerusalén, del templo, de los servicios, de los cantos en Israel, de los cantos de alabanza, de los salmos de Tehillim, ¿no? que oían a diario, de sus oraciones matutinas, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Cuando bajaba el sol, y hacían sus ruegos, sus plegarias, anhelando, porque siempre aquel que es una persona creyente de fe, que ama la palabra del Eterno, que le busca de corazón, entiende el mensaje de Dios en las Escrituras, que es una restauración, no solamente de la nación de Israel, sino del corazón del ser humano, una restauración completa hacia Dios para ser o volver a ser a su imagen y su semejanza, la sabiduría, la gracia, el favor, el poder, la luz, el entendimiento, el conocimiento, el gozo, la paz que Dios ha dado cuando los creó o nos creó en el huerto del Edén. Y ya hemos visto muchas veces que el pecado, la desobediencia, la transgresión de no cumplir, de no obedecer, de no amar a Dios, nos ha traído todos estos dolores, enfermedades, muerte y separación del Eterno. Pero en su gran amor y misericordia, Él envió a Yeshua como el varón perfecto, el hombre creado a su imagen y semejanza, para redimirnos, comprarnos nuevamente, y en Él recayó la justicia de Dios, para que no seamos nosotros los que padezcamos y seamos eternamente separados de Dios. Ese es el amor del Eterno, y dejó la puerta abierta para que todo aquel que entre por esa puerta sea salvo. Pero aquí encontramos un salmo, Tehillim 137, voy a leer 6 versos solamente. Aquí encontramos a judíos que amaban a Dios, que estaban en tierra de Babilonia, pero miren lo que ellos dicen, el verso 1 al 6. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas,
y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: canten algunos de los cánticos de Sión. Verso 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Hashem en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi derecha su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Por qué? Porque ellos entendían que estaban en tierra ajena, que habían sido llevados cautivos la mayoría de los de Judá a causa de la desobediencia, del pecado, de creer a los falsos profetas, los falsos maestros, las enseñanzas mentirosas, engañosas, seguir la idolatría. Pero muchos de ellos, como aquí leemos, anhelaban a Jerusalén y hacían sus oraciones, sus tefilot, mirando hacia Jerusalén, anhelando y esperando volver como Dios les había dicho. Encontramos aquí hombres que cantaban, que eran músicos tal vez, que trabajaban en el templo, porque gran parte de los levitas, sacerdotes, fueron llevados cautivos. Príncipes de Jerusalén, de Judá, fueron llevados cautivos, como lo vemos a Daniel y sus amigos cuando leemos el libro de Daniel. Pero ellos se dispusieron en su corazón no contaminarse, no pecar con las cosas de Babilonia, porque en Babilonia había riqueza, en Babilonia había oro, había plata, había trabajo, había abundancia, comida. Era un imperio creciente, desarrollado, que jamás en Israel lo habían visto, ni siquiera en Egipto, porque Babilonia era mucho más poderoso que Egipto, mucho más desarrollado, su arquitectura. Todo lo que había en Babilonia era tentador para los judíos que querían quedarse allí, ser prósperos, ser bendecidos, tener de todo. Pero aquí encontramos algunos que lloraban, colgaban sus arpas, y los mismos que lo habían tomado cautivo le decían: canten, vamos, alégrense, ¿por qué están tristes? Si miren todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay en este imperio, pueden disfrutarlo. ¿Por qué anhelan volver a Jerusalén, que está arruinado, que está quemado, sus muros que han sido cautivos? Ustedes están en un lugar mejor, ustedes están en un lugar próspero. Allí ustedes tenían que trabajar, hacer un montón de cosas. Cómo el diablo tienta o nos tienta por amar las cosas de este mundo que son temporales, hacer mi vida, olvidarme de Hashem o tenerlo allí, ¿no? Como un nombre. Sí, yo creo, no, sí, está bien, no, sí, Él es Dios. Pero el corazón que ama a Dios se duele cuando está lejos de Él. Y aquí encontramos a un grupo de judíos que lloraban, que anhelaban, que se acordaban de Sión. Sión es la morada de Dios. No era simplemente la ciudad, el concreto, ¿no? Las casas, el templo. Era la morada de Dios, porque Él había prometido que estaría allí en medio de ellos. Y aquí no estamos ahora viviendo un tiempo de estar lejos de esa morada de Dios, de ese lugar que Dios nos dio para adorarle, para servirle. Y le pedían los que lo habían cautivado, los que lo habían desolado. Imagínense el diablo, el enemigo diciéndole a usted: no, pero alégrate, no importa que estás lejos de Dios, no importa que no vayas a la sinagoga, que no leas su palabra, que no cantes, que no alabes, que no adores su nombre, no importa. Mira todo lo que hay, ¿no? Me hace acordar la tentación del diablo a Yeshua. Mira todos los reinos, las riquezas del reino, que yo te lo puedo dar si tú te postras y me adoras. Y que le dijo Yeshua: escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Por eso que ellos aquí querían servir a Dios, adorar a Dios, cantar a Dios, serle fiel, tener un corazón puro, un corazón entregado, dispuesto al eterno. No queremos las riquezas de Babilonia, no queremos la abundancia que hay aquí. Amamos a nuestro Dios, porque a Él solamente debemos adorar y a Él debemos servir. Porque no tenían la mirada, como hemos hablado muchas veces, la fe no ve solamente lo temporal. La fe ve lo eterno. La fe ve la restauración. La fe ve la eternidad de Dios en nosotros y que Él tiene una ciudad, una Sión, una Jerusalén eterna que está en los cielos, como lo vimos que Abraham, que Isaac, los profetas y cuantos otros en las Escrituras también por la fe lo vieron y desecharon todo lo que aquí temporalmente podrían tener, sino que anhelaban esa ciudad celestial. Y aquí encontramos, ¿no?, a estos hombres que anhelaron y que lo más probable es que hayan vuelto o sus familias volvieron cuando se cumplieron los 70 años con Esdras, como hemos visto, como Dios los trajo nuevamente a su tierra. Hoy quiero dejarles que este mensaje de esperanza, de fe, Dios cumplirá siempre su palabra. Anhelemos lo eterno, anhelemos su presencia, busquemos de Él, que pongamos nuestra confianza en Él, nuestro corazón en Él. Y termino con Isaías, el profeta Isaías, capítulo 35, que esto es lo que le espera al pueblo santo de Israel, aquellos que han creído, que se han guardado como estos hombres de Babilonia, judíos en Babilonia, que se guardaron de no contaminarse como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, o esos son los nombres, ¿no?, caldeos que le pusieron, que eran amigos de Daniel. Ellos se mantuvieron aún con peligro de muerte, que lo querían matar. Ellos así igual mantuvieron su firmeza en Dios, en amarle, en guardar su palabra. Y todos aquellos que tienen ese corazón, miren lo que les espera. Isaías, todo el capítulo 35 de Isaías. El capítulo 34, Dios habla de que Él va a traer juicio y justicia a todas las naciones por lo que hicieron contra Israel. O sea, Dios va a ser el juez justo contra todas las naciones, contra todos los pueblos que han hecho sufrir, que han perseguido, que han maldecido al pueblo de Israel. Va a llegar un momento que Dios los va a reunir a todos, dice la Escritura, si leen los últimos capítulos de Apocalipsis, esa revelación que Dios le da a Juan. Todas las naciones vienen a batallar, a pelear contra Israel para destruirlos, y Dios los destruye así de un soplo nomás y trae justicia y juicio a todas las naciones. Pero sobre Israel espera esto. Verso 1 y 10, son del 1 al 10, son 10 versículos, lo voy a leer todo y con esto terminamos, para que usted piense, medite, lo analice, lo atesore en el corazón. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. Mientras en las otras naciones Dios trae juicios, aquí dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo, que es el lugar árido, solitario, se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Hashem, la hermosura de Eloheinu, del Dios nuestro. Fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón apocado, triste, depresivos o apagados, esfuércense, no teman. He aquí que
Eloheinu, su Dios, viene con regalos, con premios, con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Y aquí me hago un paréntesis. Cuando Yeshua viene, Él dice que el que cree en Él será salvo, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Yeshua Teinu, nuestro Salvador. Y aquí la palabra dice que Eloheinu, nuestro Dios, el Creador, Él mismo vendrá y los salvará. Y la imagen de Dios es Yeshua, porque nosotros fuimos creados a su imagen y su semejanza. Y Yeshua vino a poder restaurar esa imagen en nosotros. Por lo tanto, dice Saulo, el rabino, dice que Yeshua es la imagen del Dios invisible, a lo mismo que Juan, cuando él escribe acerca de Yeshua. A Dios nadie lo conoció, pero Yeshua lo dio a conocer porque Él se mostró y Él habló tal como es el Padre, ¿no? Hago un paréntesis. Dios mismo vendrá y os salvará. Verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo, el que es paralítico, saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y Yeshua dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y si vemos los milagros de Yeshua, cómo levantaba a los paralíticos, cómo abría los oídos de los sordos, abría los ojos de los ciegos, podían ver eso en lo natural, pero aquí, si vamos a lo espiritual, a lo eterno, poder ver, poder entender, poder oír a Dios, poder saltar si estoy paralítico espiritualmente. Dios hará, vendrá y los salvará. Entonces el cojo saltará, danzará, la lengua del mudo cantará, porque Dios lo va a hacer. Verso 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Hashem volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Miren qué hermoso, qué maravilloso es nuestro Dios Eloheinu, las promesas que Él ha dado a los redimidos. Qué hermoso es poder experimentar esa salvación en nuestras vidas. Primeramente ahora, en este momento que está dispuesto para nosotros el acercarnos, a hacer teshuvá, arrepentirnos y dejar que la luz del Eterno, el poder de Dios, nos libere, nos abra los ojos, los oídos, que nuestra lengua cante y alabe y adore, y volver a Él y ser como esos manantiales de agua, que estábamos desiertos, con hambre, con sed, que estábamos secos, sin vida, sin propósito, sin saber qué hacer y por qué vivo. Aquí Dios nos da esa promesa de salvación para nosotros. Todo aquel que cree en su interior correrán ríos de aguas de vida. El que viene a mí, dice Yeshua, yo les daré vida y vida abundante. Donde hay desierto, florecerán, crecerán, darán fruto. Y esto también tiene que ver en lo natural como en lo espiritual, porque las profecías de Dios en este aspecto se cumplen de dos maneras. Primero en lo espiritual, de adentro en nosotros,
para cada uno de nosotros, pero también se refleja en lo natural, porque lo que ocurre en Israel, en lo natural hoy, también ocurre en lo espiritual. Y Dios espera este momento de cumplir esta palabra, que a través tal vez de cosas que nosotros no entendamos, Dios va a lograr, va a permitir, va a hacer que esto ocurra. Nos espera un tiempo glorioso, ver su gloria, oír su palabra, tener el entendimiento completo, ser restaurado, Israel ser restaurado. Esto es lo que espera, esto es lo que nosotros debemos anhelar y desear con todo nuestro corazón, buscándolo a Él, acercándonos a Él con confianza. La tristeza, la amargura, el dolor, el llanto, la enfermedad, dice que huirán, se irán, no estarán más y tendremos nosotros gozo perpetuo sobre nuestras cabezas. Cantaremos y danzaremos y tendremos alegría y paz y vida abundante. Tal vez en este momento tengamos que padecer por un poco de tiempo, pero tenemos la esperanza de gloria por delante. Eso es lo que debemos tener en nuestro corazón, anhelar, esperar y confiar de que Dios lo va a hacer. Crea en la salvación de Eloheinu, de su Dios, de mi Dios, el único Dios verdadero, y manténgase firme, fiel a Él, porque a su tiempo el Eterno Adonai cumplirá su propósito y sus planes para usted y para mí. Un abrazo grande. Seguimos pidiendo y orando por cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.